Gonzalo, siempre tenemos aquí como la dudilla de quién empieza, no empieza. Yo intento hacer el uno sí, uno no, pero creo que en varias ocasiones nos hemos equivocado. Sí, es que acordarse de una semana para otro es casi imposible. Efectivamente. Así que al final vamos a tener que traer una tarjetita en la que os vamos marcando palitos como Con los tics. Sí, como los de la cárcel, que cuántos días llevamos, cuántos tal. Bueno, de la cárcel o lo de donde te haces las uñas, que también te lo hacen así. Bueno, vamos allá. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Durante la primera década del siglo XXI surgió lo que se conoce como cigarrillos electrónicos como una estrategia para dejar de fumar y a día de hoy es una práctica que siguen muchos adolescentes. Sin embargo, el vapeo, como se conoce a calentar esta sustancia sin inhalar su vapor, no está exenta de riesgos para la salud. Pero, ¿en qué consisten estos dispositivos? ¿Cuáles son los verdaderos riesgos para la salud? ¿Y son igual de dañinos si no contienen nicotina? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre el vapeo y los adolescentes. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos una semana más a Sin Cita Previa, un podcast de Adeslas. Somos Gonzalo, somos Elena, somos dos pediatras en casa. ¿Qué tal, Elena? Muy bien, yo Elena, tú Gonzalo. Bueno, sí, podríamos tener el nombre al revés, pero no, da caso. Yo soy Gonzalo y tú eres Elena, efectivamente. Daros las gracias por estar una semana más al otro lado de los auriculares. Ya sabéis que os pedimos siempre que, si no lo habéis hecho ya, os suscribáis desde la plataforma a la que nos estáis escuchando al podcast, porque eso nos ayuda a crecer, nos ayuda en las escuchas, nos ayuda a que sigamos todas las semanas aquí y os estemos todos los jueves con un episodio nuevo. Hoy vamos a hablar un tema no diferente, porque sí que es verdad que en este podcast hemos hablado mucho de salud y prevención de la salud, pero algo como tan dirigido no lo habíamos hecho nunca, ¿no? Claro, sabéis que los pediatras pues acogemos un montón de edades de la infancia, pero incluido la adolescencia, y esto es un tema que a los pediatras nos toca de cerca porque el primer contacto con sustancias tóxicas empieza, por desgracia, en la adolescencia. Y hoy nos dirigimos pues a los padres de ese rango etario que son los adolescentes. Sí que es verdad que, bueno, lo habéis visto en el... No es que sea un spoiler, lo habéis visto en el título introductorio del podcast. Vamos a hablar del vapeo, ¿no? Que es algo que en los últimos años como que ha presentado un crecimiento exponencial, ¿vale? Y además es muy importante, claro, un niño pequeño esto no lo va a usar porque nadie en su sano juicio le dejaría, ni tiene la autonomía para hacerlo por sí solo. Pero en la adolescencia, que es esa etapa de la vida que dice Elena, que nos toca en parte a los pediatras o es el inicio de los médicos de familia, es una etapa de la vida muy complicada, ¿no? Tanto desde el punto de vista social y emocional, y se sabe que muchas de las adicciones, ya sea al vapeo o a cualquier otro tipo, ya sea drogas legales o no, suele ser en esta etapa. Y entonces, bueno, pues no está de más que conozcáis cuáles son los riesgos en este caso del vapeo, que ya os digo que nos preocupa mucho porque seguramente es la sustancia tóxica que más ha aumentado en los últimos años y que se conoce poco, pero ya sabemos poco a poco que va pues, los efectos nocivos de esta sustancia que de inicio puede parecer que no lo es. De hecho, fíjate, Elena, al investigar un poco sobre esto, supongo que te habrá pasado igual, todas las sociedades científicas al final dicen que no es bueno vapear, porque al final es inhalar una sustancia que no es el aire ambiente, que es para lo que estamos pensados. Pero muchas, cuando das sus conclusiones, ponen, faltan estudios a largo plazo para saber qué pasa con el vapeo. A ver, una cosa es que desde el punto de vista científico todavía no tengamos los estudios que nos hagan decir sí, 100% esto es dañino para la salud a largo plazo, pero otra cosa es que como sanitarios que somos,
podemos afirmar con contundencia ya desde el principio que vapear no es saludable, o sea, tiene consecuencias para la salud. Pero bueno, vamos un poquito más allá. ¿Qué es vapear? O sea, ¿cuándo aparece esto? Pues mira, esto el es una tabaco cosa clásico lo conocemos todos, pero esto es algo más del último tiempo. Y sabemos sus efectos nocivos, pues tanto desde el punto de vista químico como desde el punto de vista mental, ¿no? La adicción que pueden producir. Pues esto del vapeo es una cosa que llegó un poquito, pues bastante más tarde, ¿no? Es de la primera década del siglo XXI, de los 2000 y poco. Se desarrolló esto que se conocía como los cigarrillos electrónicos. Estas tienen, pues, es un dispositivo electrónico que contiene en su interior un líquido que cuando se calienta produce un vapor en aerosol que se puede inhalar o se puede aspirar y que funcionaría como un cigarrillo. Tú dentro le puedes poner cosas e incluso le puedes poner nicotina, ¿vale? Entonces, inicialmente se pensó como una forma de transición para dejar el tabaco, ¿no? Dices, bueno, le pongo nicotina cada vez menos y luego lo quito y mira tú qué sencillo, ¿no? Pero lo que ha ocurrido con esto es que ha sustituido, o sea, continúa el tabaco y ahora está el vapeo como otra forma de fumar, ¿no? Y hay mucha gente que ha hecho la transición de fumar cigarrillos al cigarrillo electrónico y ahí se ha quedado, ¿no? Y esto, por su forma, que aparentemente puede parecer inocua porque puedes no meterle nicotina, crea adicción igual y se ha visto como más inocua y llama a los adolescentes a su consumo, ¿no? Sí, además es una cosa que hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Porque aunque no tengan nicotina, sigue siendo una sustancia tóxica. Todos sabemos que la nicotina del tabaco tradicional es altamente tóxica, produce adicción y produce, más allá de la adicción, produce graves efectos para la salud, desde el nivel cardiovascular a también provoca cáncer, ¿no? Estos cigarrillos electrónicos, Elena, llegaron a España en torno al 2007, pero ha sido en los últimos años, ¿no? A finales de los 2010 y pico, en los que se ha ido extendiendo su uso e incluso ya están socialmente mejor vistos que el tabaco tradicional, ¿no? Porque además suelen estar saborizados, con lo cual no suelen oler como suele oler el tabaco. Y luego yo creo que es una cosa muy importante, ya que vamos a hablar de vapeo y adolescentes, que hay muchos streamers de YouTube o de Twitch que lo hacen durante sus retransmisiones. Y claro, son modelos sociales para los adolescentes, sobre todo los adolescentes más jóvenes. Entonces, si el adolescente, que está en un periodo muy crítico a la hora de tomar decisiones, ve que no tiene nicotina, que es lo que nos han dicho toda la vida, que el tabaco es lo malo que tiene, esto no lleva y lo está haciendo mi modelo al que me quiero parecer, pues es un cóctel ideal para que lo acaben haciendo, ¿no? Vamos a ver un poco los datos en España, porque también tiene que ver la legislación frente a esto, pues lo que ha hecho que esto se haya extendido y el consumo, sobre todo en la población más joven, pues sea cada vez más mayor, ¿vale? Respecto al tabaco tradicional, que es con lo que lo podemos comparar, el 23% de los mayores de 15 años dice fumar a diario y el 49% se declara no haber fumado nunca. Y en cuanto al vapeo, el 10% de la población entre 15 y 64 años refiere haber consumido alguna vez este tipo de cigarrillos electrónicos, pero es que en el tramo concreto de 14 a 18 años, el 44% refiere que los ha utilizado en alguna ocasión y de estos el 20% de manera habitual, ¿no? Esto nos tiene que poner todos en alerta a las sociedades científicas y a todos los padres de adolescentes, los que trabajamos con adolescentes, en que transmitamos a los adolescentes que esto no es inocuo, que aunque a ti te lo parezca, tengas tus referentes, no huela y piensas que no te van a pillar, pues que es como igual de lesivo desde todos los puntos de vista que el tabaco y que el problema es que se han hecho campañas de marketing que han valido para ellos. Cada vez vemos más tiendas especializadas. Además, al principio solo se vendían esas tiendas y ahora se vende incluso en los estancos tradicionales. Y el problema es que hasta hace recientemente pues no ha habido una legislación en España que los haya regulado respecto a la publicidad, a la venta y a todo esto. De manera que han hecho un poco todo el campo es orégano y ahora pues estamos recogiendo las consecuencias, no solo en España, sino en todos los países del mundo, del vapeo iniciado en edades tan tempranas.
Pediconsejo. Los adultos somos el espejo en el que se miran nuestros hijos. En este sentido, nuestros hábitos de vida saludables son los que a buen seguro nuestros hijos replicarán en su vida adulta. Ya estamos de vuelta, Elena. Este pediconsejo que acabas de decir, yo creo que los que escucháis nuestro podcast habitualmente lo sabéis. Los niños, sobre todo pequeños, imitan a los adultos y imitan todo. Entonces, los hábitos de vida saludable que vean en nosotros que practicamos de forma natural y habitual, es mucho más probable que lo repliquen en su vida adulta. Entonces, pues si hacéis cosas a lo mejor que no son tan saludables o estáis pensando en un cambio de vida, la mejor oportunidad que tenéis es hacerla con vuestros hijos, porque ya no solo os van a servir para vosotros, sino que estáis influyendo en la calidad de vida de vuestros hijos. Yo creo que ya lo hemos dicho, Elena, el vapeo no es saludable, provoca efectos directos sobre la salud de las personas que lo utilicen y en adolescentes más, ahora veremos por qué, y aparte es una sustancia adictiva o un hecho adictivo que nos puede abrir la puerta, y esto se sabe desde el punto de vista de todas las sustancias que son adictivas, que las personas que utilizan una sustancia adictiva es más probable que pasen a utilizar otra sustancia adictiva, sea legal o no sea legal. Pero ¿cuáles son los efectos desde el punto de vista sanitario, bajándolo a datos, ¿no? o a cosas concretas que podemos ver acerca del vapeo? La realidad es que hay poca evidencia científica porque no se intuya o ya se esté hablando de que esto tiene efectos nocivos para la salud. Es que ha pasado poco tiempo y hay pocos estudios de gran población y de gran duración para hablar de esto. Pero todas las agencias implicadas se posicionan en este sentido y dicen que los cigarrillos electrónicos son dañinos para la salud tanto a corto como a largo plazo. Y lo que no nos debe confundir es que aunque no lleven nicotina, que repetimos pueden llevar o no, pero aunque no lleven, que a lo mejor los adolescentes eligen las formas sin nicotina, sabemos que de todos los componentes clásicos que lleva el tabaco, no solo la nicotina lo que hace daño, sino que es la adicción también, ¿no? Y las sustancias que también son dañinas, ¿no? Y que tienen efectos cardiovasculares, respiratorios, y por tanto el vapeo tiene consecuencias directas sobre la salud. Sí, además, esto que dices de la evidencia científica, yo quiero añadir una cosa. Claro, habrá gente que diga, bueno, pero si no está claro, pues yo mientras lo hago. No. A ver, vamos a entender por qué a largo plazo no tenemos datos. Porque, por ejemplo, una persona que fuma tabaco tradicional va a tener cáncer de pulmón cuando sea un adulto de bastante edad, ¿no? Pues a partir de los 60, 70, 80 años. Claro, los cigarrillos electrónicos no llevan tanto tiempo con nosotros para que hayan pasado 50 años de gente tomando un cigarrillo electrónico para poder decir provoca cáncer. Claro, a lo mejor dentro de 20, 30 o 40 años esa evidencia científica está publicada de gente que solo ha tomado vapear, aunque sea sin nicotina, y estén apareciendo casos de cáncer de pulmón como tal. Pero lo mismo, que no confunda, que no exista la evidencia científica no quiere decir que podamos ponernos una venda en los ojos y decir de momento pues da igual, ¿no? Mira, respecto un poco a los efectos en la salud que ya son conocidos, tiene efectos carcinógenos, obviamente la nicotina, pero también los otros saborizantes y otros líquidos presentes en el interior de estos cigarrillos electrónicos que se utilizan para el vapeo. De hecho, la FDA alerta de que los aceites que contienen los cigarrillos electrónicos están pensados para consumirse por vía oral y que de forma inhalada en las consecuencias que tienen en el pulmón pues no están todavía establecidas. Y como otras sustancias adictivas, se sabe que su uso continuado va a ser perjudicial desde el punto de vista por la adicción y dañino en el desarrollo cerebral y sobre todo de estos niños pequeños, ¿no? Adolescentes que se están exponiendo a esto. De hecho, a nivel cerebral sí que me gustaría comentar que recientemente sí que ha salido un estudio en el que se ha detectado en personas que hacen vapeo con nicotina, sin nicotina, da igual, se ha visto que excretan en orina cantidad significativa de metales pesados que se conoce que son dañinos para el cerebro. Entonces, claro, si está en orina,
es porque ha pasado del pulmón a la sangre y de la sangre a la orina, con lo cual esa sangre con esos metales pesados que son dañinos ha llegado al cerebro y por tanto se considera que es tóxico a nivel cerebral y si estamos hablando de un cerebro en desarrollo como es el de los adolescentes, pues imaginaos las consecuencias que puede tener para la salud. Y bueno, además, aunque no hay gran cantidad de estudios, sí que existen y han demostrado que las personas que hacen vapeo tienen una función pulmonar peor a 5 o 10 años que las que no usan este tipo de dispositivos y que se puede desarrollar asma o procesos de bronquitis en personas que previamente no las habían padecido. Y además, la CDC ya estableció una alerta cuando, no sé si recordáis, hace escasos años hubo una ola de ingresos en Estados Unidos con adolescentes con daño pulmonar agudo en los que se vio que todos tenían en común que utilizaban este tipo de cigarrillos electrónicos como forma de fumar, ¿no? Entonces, puede producir daño pulmonar agudo, incluso en uso a corto plazo. De esto se refiere, Elena, si recordáis las noticias, seguro que os acordáis, eran adolescentes o adultos jóvenes que se ponían muy, muy enfermos y que tenían que ir al hospital con una dificultad respiratoria muy importante y se atribuyó al hecho de vapear. De hecho, ya no solo es que el CDC es que se ha establecido como una nueva enfermedad, ¿no? Porque al final es un nuevo tóxico, una nueva forma de inhalar un tóxico y seguramente esto lo seguiremos viendo en el futuro porque a no ser que consigamos que no vapeen tanto los adolescentes. Bueno, pero sí que debe existir una alerta en transmitir a los adolescentes que esto es lo mismo que fumar, es otra forma de hacerlo con otro tipo de sustancias, pero que por ello no es menos dañino. De manera que no debe ser el dispositivo o la forma en la que tenemos que dejar de fumar, sobre todo, ¿no?, los adultos que consumen más tabaco tradicional, porque ya se ha demostrado que no es una alternativa segura para el cuerpo. Sí, y además se ha demostrado que hay gente que pasa del tabaco tradicional al vapeo y se queda, y gente que del vapeo, aunque venga del tabaco tradicional o no hayan fumado nunca, los del vapeo acaban pasando, si no, al tabaco tradicional. O sea que no es cosa por otra. Una cosa por otra, no. A veces es una cosa que nos lleva a lo que no queremos realmente. Por tanto, si realmente uno quiere dejar de fumar, cuidarse la salud y hacer ese cambio en la vida, lo que tiene que hacer es pedir consejo a su médico de familia, el pediatra, quien tiene, pues el médico es el que tiene la experiencia y puede hacer una buena guía para cambiar este hábito tan nocivo para la salud. Pues bueno, Elena, lo vamos a dejar aquí, que aunque nos ha quedado un capítulo breve, creo que el objetivo de alertar sobre el daño que ejerce esta nueva forma de fumar está más que cumplido. Pues venga, aunque sea repetirnos un poco, vamos con el resumen del episodio de hoy. Los cigarrillos electrónicos, contengan o no nicotina, no son inocuos para la salud. A pesar de que fueron desarrollados para facilitar el dejar de fumar, está comprobado que realmente no es efectivo para ello. Los datos sobre el uso de vapeo en adolescentes son alarmantes, ya que está en un crecimiento exponencial en los últimos años. Aunque todavía faltan estudios a largo plazo, a día de hoy se puede afirmar que el vapeo no es seguro para la salud y tiene efectos a nivel cardiopulmonar. Y como ocurre con todas las sustancias adictivas, los cigarrillos electrónicos pueden ser la puerta de entrada a otras sustancias con efectos negativos para la salud. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos escucháis. Y por supuesto, gracias a Deslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. Los escritores somos seres heridos, por eso creamos otra realidad. Paul Auster, Dixit.